Durante una tormenta devastadora en septiembre de 1981, 2 leopardos adultos desaparecieron sin dejar rastro en la Reserva Nacional de Pongola, Sudáfrica. Uno tenía un pelaje dorado brillante, el otro, un patrón inusualmente oscuro que lo hacía inconfundible. Ambos eran monitoreados por un equipo de biólogos con tecnología de rastreo que, misteriosamente, dejó de emitir señales la misma noche. A pesar de semanas de búsqueda intensa, los expertos no hallaron ni huellas, ni restos, ni indicios de fuga. Fue como si la Tierra se los hubiese tragado. Durante más de 4 décadas, su historia quedó archivada como una tragedia inexplicable, hasta que en 2025, un guía local que exploraba un sector intransitable de la reserva capturó imágenes perturbadoras: 2 leopardos con marcas idénticas, en una zona que nadie había pisado antes. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche? ¿Cómo lograron sobrevivir? Comenta tu teoría al final y no olvides suscribirte para no perderte este viaje al misterio. Pongola, una vasta reserva sudafricana donde la niebla se cuela entre los árboles como un susurro antiguo, fue durante décadas un paraíso para los grandes felinos. Su vegetación densa, colinas ondulantes y cursos de agua ocultos hacían del lugar un refugio natural que escapaba a la lógica humana. En 1981, esta región era el escenario de un ambicioso proyecto de conservación que buscaba estudiar y proteger una población específica de leopardos cuyas características genéticas eran únicas en el mundo. Entre los individuos monitoreados, 2 destacaban de forma inconfundible. El primero era un macho de gran tamaño, con un pelaje dorado intenso, musculatura marcada y ojos que parecían comprenderlo todo. Lo apodaron Inkosi, que en zulú significa rey. El segundo era más enigmático, una hembra de complexión ágil, con manchas tan densas y oscuras que su cuerpo parecía cubierto de sombras líquidas. Su nombre era Nandi, una referencia a la madre de Shaka Zulu, símbolo de fuerza y resiliencia. Inkosi y Nandi no eran pareja, pero compartían territorio, y con el tiempo comenzaron a mostrarse juntos en varias grabaciones de las cámaras trampa. Los biólogos creían que, pese a su individualismo innato, entre ambos había surgido una extraña alianza. Cazaban en turnos, bebían de la misma fuente y dormían en los mismos árboles, uno tras otro. Era una dinámica inusual en leopardos adultos, que suelen ser solitarios. Este comportamiento los convirtió en el centro de la investigación liderada por el Dr. Hendrik Vosloo, un joven zoólogo obsesionado con descifrar los códigos de conducta animal. Hendrik instaló collares de rastreo satelital en ambos felinos, una tecnología emergente para la época, alimentada por baterías de corta duración. Cada movimiento de Inkosi y Nandi era seguido con una mezcla de fascinación y ansiedad por el equipo. Cada cambio de ruta, cada alteración de rutina era anotada, discutida y proyectada en los mapas topográficos que cubrían las paredes del centro de investigación. Pero los leopardos no eran los únicos que parecían comportarse de forma inusual. En los días previos a su desaparición, varios animales en la zona comenzaron a moverse hacia el norte sin explicación. Elefantes, antílopes e incluso chacales parecían evitar una región específica del sur de Pongola. Los rangers locales atribuyeron esto a una perturbación natural, una sequía inminente, quizás, o la presencia de depredadores. Sin embargo, en los registros del Dr. Vosloo se encuentra una nota inquietante fechada el 8 de septiembre de 1981. Ambos leopardos han dejado de cazar en su zona habitual. No hay señales de lucha, ni marcas territoriales nuevas. Es como si huyeran de algo invisible. Hay tensión en el aire. El bosque está callado, demasiado callado. Al día siguiente, ocurrió algo que cambiaría el rumbo de esta historia para siempre. Una tormenta eléctrica cayó sobre Pongola con una fuerza inusitada. Relámpagos interminables surcaron el cielo durante más de 3 horas, y una lluvia densa transformó los caminos en ríos improvisados. Los collares de rastreo de Inkosi y Nandi enviaron su última señal a las 22:47 de esa noche, desde un claro remoto al borde del territorio mapeado. Luego, silencio absoluto. La mañana siguiente, el Dr. Vosloo y su equipo
intentaron llegar al punto exacto de la última señal, pero los caminos estaban intransitables. Helicópteros fueron solicitados, pero las condiciones climáticas impidieron el vuelo durante los 2 días siguientes. Para cuando lograron llegar al lugar, no encontraron nada, ni los collares, ni restos, ni sangre, ni huellas. Solo una extraña marca circular en el barro, como si algo pesado hubiera sido arrastrado, y luego nada. Nkosi y Nandi se evaporaron de la faz de la tierra. La noticia causó consternación en la comunidad científica. Artículos internacionales comenzaron a especular con teorías absurdas, desde una migración espontánea hacia otra reserva hasta ataques de cazadores furtivos que supuestamente tenían acceso a tecnología avanzada para bloquear rastreadores. Pero nada encajaba. No había reportes de disparos, ni vehículos extraños, ni actividad humana sospechosa. Lo más desconcertante era que los otros animales parecían haber sabido lo que iba a pasar. ¿Qué percibieron que el ser humano no pudo detectar? ¿Un cambio en el subsuelo, vibraciones, olores, o algo más difícil de explicar? Durante las semanas siguientes, Hendrik y su equipo se adentraron más y más en la reserva, arriesgando incluso su seguridad personal. Usaron drones primitivos, perros rastreadores e incluso chamanes locales para intentar descubrir alguna pista. Algunos ancianos de la tribu Ndwandwe les advirtieron que aquel sector donde desaparecieron los leopardos era considerado intocable, un lugar donde el tiempo se doblaba y los caminos no llevaban a ninguna parte. Aunque Hendrik no era supersticioso, sus notas revelan una creciente desesperación. Hoy escuché un rugido lejano, pero no lo encontramos. Estoy empezando a pensar que hay zonas aquí que el mapa no muestra. Es como si el bosque se moviera, como si nos escondiera algo. Finalmente, el proyecto fue descontinuado. Los fondos se agotaron. Las autoridades clasificaron la desaparición como evento natural de origen desconocido y los documentos fueron archivados. Hendrik, profundamente afectado, abandonó la investigación de campo y jamás volvió a hablar públicamente del caso. Su último comentario sobre el tema fue en una carta privada enviada a un colega en 1995. Los leopardos no murieron. Lo sé. No tengo cómo probarlo, pero cada noche sueño que me observan desde algún lugar, que están allí, esperando. Décadas más tarde, en 2025, esas palabras cobrarían un sentido perturbador. Pero antes de continuar con esta historia desconcertante, quiero saber qué opinas tú. ¿Crees que los animales pueden sentir cosas que nosotros no? ¿Qué pudo haber causado que todos los animales evitaran esa zona justo antes de la tormenta? Déjanos tu teoría en los comentarios, queremos saber qué piensas. Y si llegaste hasta aquí, regálanos un like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte lo que viene. Este misterio apenas comienza, y cuéntanos desde qué parte del mundo estás viendo este video. Nos encanta saber desde dónde nos acompaña esta comunidad de buscadores de respuestas. 11 de septiembre de 1981. El día empezó con una tensión difícil de explicar. A pesar del calor sofocante que envolvía la sabana, los sonidos habituales de la reserva parecían apagados, como si el entorno entero contuviera la respiración. Hendrik Vosloo se despertó antes del amanecer con una sensación de inquietud que no supo atribuir ni al cansancio ni al estrés. Recorrió el pequeño centro de monitoreo que habían instalado en una ladera con vista a la zona sur de Pongola y notó que los movimientos de Nkosi y Nandi se habían reducido. Llevaban 3 días sin cruzar hacia sus rutas de caza habituales. Se mantenían en un pequeño claro rodeado de matorrales espinosos. En el mapa, aquel punto era un cuello de botella natural, una zona de difícil acceso con muy pocas salidas. A las 14:12, Nandi se movió hacia el este. Nkosi la siguió media hora después. A las 15:06, ambos estaban juntos de nuevo, a menos de 30 metros el uno del otro. Hendrik y su equipo interpretaron esto como un comportamiento de precaución. Tal vez olfateaban la presencia de hienas o leones. Pero no había registros de otros depredadores en las inmediaciones desde hacía semanas. Sin embargo, algo estaba claro. No era una jornada normal. A las 18:42, una tormenta comenzó a formarse sobre las colinas del oeste. Los rayos aparecían a intervalos regulares como pulsos. El cielo pasó de un azul encendido
a un gris violáceo espeso. El equipo de monitoreo, precavido, cerró los equipos principales y activó la alimentación de baterías para seguir recibiendo señales de los collares en tiempo real. La última transmisión útil llegó a las 22:47. Fue corta, sin anomalías, pero marcó un hecho inesperado. Inkosi y Nandi estaban en el mismo punto exacto, inmóviles. Luego, sin advertencia alguna, los datos cesaron. Ni una coordenada más, ni un error, ni una señal de batería baja. Nada. En circunstancias normales, un collar podía fallar por varios motivos: caída, daño físico, interferencias. Pero que dos dispositivos fallaran al mismo tiempo, en el mismo sitio, durante una tormenta, sin emitir siquiera una alerta técnica, era sencillamente inédito. Kendrick en un primer momento pensó que se trataba de un error del software. Reiniciaron el sistema. Luego intentaron rastrear manualmente mediante ondas de radio. Incluso conectaron una vieja antena parabólica que usaban para comunicaciones de emergencia. Todo fue en vano. A la mañana siguiente, el cielo amaneció despejado. Una bruma baja cubría el suelo, como si la tormenta de la noche anterior nunca hubiera sucedido. El aire tenía un olor extraño, a óxido y tierra removida. Kendrick, desesperado, reunió a dos de sus asistentes y partió hacia el punto de la última señal con un todoterreno equipado para atravesar zonas pantanosas. Tardaron más de 3 horas en alcanzar el perímetro. Lo que encontraron allí no se parecía a nada que hubieran visto antes. La vegetación estaba aplastada en un patrón circular de unos 10 metros de diámetro. No había signos de arrastre, ni pisadas. Solo el centro del círculo parecía más hundido, como si el suelo hubiese sido comprimido desde arriba. Las hojas estaban quemadas en los bordes, pero no había fuego. Ningún cadáver, ni restos de collares, ni siquiera excrementos, ni rastro de Inkosi ni de Nandi. Lo más desconcertante fue el silencio. Los bosques africanos, incluso en su parte más profunda, suelen vibrar con los sonidos de aves, insectos, monos, el viento. Pero aquel lugar era un vacío absoluto. Kendrick recordó más tarde que ni siquiera se escuchaban sus propias pisadas, como si el entorno los envolviera en una especie de burbuja densa, atemporal. Instaló cámaras y trampas nocturnas, aunque no tenían esperanza de que los leopardos regresaran. Las cámaras grabaron durante días, pero solo captaron viento, hojas moviéndose lentamente y sombras. Ningún animal, ningún paso. Era como si esa porción del bosque se hubiese convertido en una zona muerta. Con el pasar de las semanas, los rumores comenzaron a expandirse. Algunos rangers aseguraban haber escuchado rugidos en la noche provenientes del este, en zonas donde ningún leopardo se había asentado antes. Otros afirmaban haber visto destellos azules durante la tormenta, como luces que bajaban del cielo. Kendrick, inicialmente escéptico, empezó a considerar que algo fuera de su comprensión había ocurrido. Consultó con ancianos de la comunidad zulú local. Uno de ellos, Mkulu Dlamini, le pidió que no regresara a ese punto jamás. Le habló del Indlu Yesipoki, la casa de los espíritus, un lugar donde la frontera entre los vivos y los muertos era tenue, y donde incluso los animales podían cruzar al otro lado sin morir. Los leopardos que cruzan allí, le dijo, no vuelven iguales, y si vuelven no pertenecen ya a este mundo. Kendrick, a pesar de su formación científica, se sintió profundamente alterado por esas palabras. Abandonó el sitio una semana después, convencido de que forzar una explicación racional era una batalla perdida. Archivó todos los datos y entregó los collares restantes a un museo universitario. No volvió jamás a trabajar en campo. El proyecto fue oficialmente cerrado. El informe final concluyó que los animales desaparecieron por causas naturales no determinadas. Algunos colegas sugirieron que un rayo podría haber impactado directamente sobre ellos, incinerando los collares, pero la falta de restos, de huesos, de cenizas, hacía que esa teoría se desmoronara al menor análisis. Durante los años siguientes, Inkosi y Nandi se convirtieron en leyenda dentro de la reserva. Los guías hablaban de ellos en voz baja. Algunos afirmaban haber visto siluetas al atardecer. Otros decían que un nuevo leopardo había aparecido en los límites de la zona prohibida con ojos demasiado humanos. Una guía, llamada Sibongile,
Dejó el trabajo después de soñar repetidamente con un leopardo que la miraba desde un árbol, inmóvil, como si esperara que ella dijera algo. Sin embargo, nada volvió a documentarse con certeza. No hubo pruebas, ni fotos, ni huellas. Solo la memoria persistente de dos felinos que, de alguna manera, habían traspasado una frontera que nadie más entendía. Hasta que, en 2025, 44 años después de aquella noche de tormenta, una imagen cambió todo. Pero antes de seguir con este caso que desafía toda lógica, queremos que tú también formes parte del misterio. ¿Qué crees que sucedió exactamente esa noche? ¿Es posible que los leopardos hayan cruzado a una zona desconocida? ¿O fueron víctimas de algo que aún no comprendemos? Déjanos tu teoría en los comentarios. No olvides darle like si esta historia te está atrapando, suscribirte para seguir explorando misterios como este y activar la campanita para recibir notificaciones. Y por favor, cuéntanos desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber desde qué rincones del mundo nos acompañas en esta búsqueda de lo inexplicable. Durante las primeras 48 horas posteriores a la desaparición, la operación de búsqueda se organizó con una urgencia casi militar. Hendrik Vosloo, aún convencido de que Nkosi y Nandi podían estar heridos o escondidos, activó todos los protocolos de rastreo terrestre conocidos en ese entonces. La Reserva Pongola no contaba con los recursos de una gran instalación gubernamental, pero su red de colaboradores, voluntarios locales y contactos académicos le permitieron reunir rápidamente a un pequeño ejército de buscadores, 5 vehículos todoterreno, 3 drones rudimentarios de ala fija y más de 30 personas, entre científicos, rastreadores zulúes y personal de seguridad. Los primeros días fueron caóticos. Las coordenadas de la última señal GPS marcaban un punto exacto, pero el área resultaba inabordable desde la mayoría de rutas convencionales. Los árboles eran tan densos que bloqueaban la señal de los drones, y las zonas anegadas por la tormenta formaban pequeños espejos de agua que reflejaban el sol como cuchillas. Las temperaturas alcanzaban los 38 grados durante el día, pero descendían abruptamente por la noche. Cada rincón de la selva parecía querer cerrar sus puertas. Los rastreadores tradicionales comenzaron a sospechar que algo más estaba ocurriendo. La arena roja que cubría el sur de Pongola normalmente registraba huellas con precisión milimétrica, y sin embargo, no había marcas de patas ni señales de arrastre. Era como si los leopardos no hubiesen pasado por allí en absoluto, a pesar de que los datos satelitales lo confirmaban. Una tarde, un rastreador anciano llamado Sifo se detuvo de golpe frente a un arbusto espinoso. Observó una rama quebrada a 1,5 metros del suelo, luego miró al cielo y dijo en voz baja: «Esto no lo hizo un animal». Cuando le preguntaron a qué se refería, respondió sin mirar a nadie: «Aquí no hay señal de lucha, ni de escape, pero hay ruptura. Algo cayó, algo pesado, como si el aire se hubiera colapsado». Hendrik intentó mantener la objetividad, pero a medida que pasaban los días y no se encontraban ni cuerpos ni collares, su fe en la ciencia comenzaba a erosionarse. Decidió traer a un especialista externo, la doctora Annika Erasmus, experta en seguimiento satelital y comportamiento de grandes felinos. Annika pasó 2 días estudiando las lecturas previas a la desaparición y descubrió algo inquietante. En las últimas 48 horas antes del apagón, Nkosi y Nandi habían realizado movimientos circulares, casi perfectos, como si giraran alrededor de un punto invisible. No era comportamiento de caza ni patrullaje territorial, era como si respondieran a una fuerza desconocida. Cuando Annika comparó esos patrones con fenómenos de migración colectiva registrados en otras especies, se topó con algo similar observado en 1978, en un grupo de antílopes que, sin razón aparente, caminaron en círculos hasta caer exhaustos y morir. «Es como si la naturaleza respondiera a un campo», dijo, «algo que no podemos medir, como si estuvieran obedeciendo a una orden silenciosa». Los intentos de expandir la búsqueda a través de sobrevuelos aéreos se vieron frustrados. Los pilotos de helicóptero que intentaron sobrevolar el área reportaron una distorsión magnética en sus instrumentos. Las brújulas giraban lentamente sin razón
y la radio se llenaba de estática cada vez que se acercaban al punto exacto donde los leopardos desaparecieron. Uno de los pilotos incluso se negó a volver a volar sobre la zona. «Siento que ese lugar no quiere que lo veamos», declaró más tarde. Mientras tanto, la presión institucional comenzaba a aumentar. El Departamento de Conservación de Sudáfrica exigía resultados. Las universidades que financiaban el proyecto amenazaban con cortar los recursos si no se presentaban avances concretos. Hendrik redactaba informes llenos de palabras vacías. Seguimiento en progreso, zona en evaluación, datos en análisis. Pero en privado, sabía que estaban atrapados en una pared invisible. No importaba cuántas horas pasaran en el terreno, el misterio se volvía más denso con cada día que pasaba. El séptimo día, hallaron una señal, o al menos eso pensaron. A casi 2 kilómetros del punto de desaparición, uno de los drones captó una imagen borrosa de lo que parecía una figura felina caminando entre los arbustos. La imagen era distorsionada, con mala definición y líneas que cruzaban la pantalla como si se tratara de una vieja cinta VHS. El equipo corrió hacia el lugar, rodeando la zona con drones y cámaras, pero no encontraron nada. Sin huellas, sin pelo, sin rastro. Algunos comenzaron a bromear con nerviosismo sobre leopardos fantasmas, pero no todos lo tomaban a la ligera. Una noche, una de las asistentes de Hendrik, una joven investigadora alemana llamada Clara, se despertó gritando. Dijo haber soñado con Nandi, parada en su tienda, observándola. No me atacaba, dijo entre lágrimas, solo me miraba. Sus ojos estaban llenos de algo que no puedo explicar. Clara dejó el equipo una semana después. La investigación comenzó a desmoronarse. El grupo se redujo a la mitad. Los informes se volvieron más escuetos. Las reuniones se llenaban de silencios largos. El silencio se volvió parte de la rutina. Hendrik, cada vez más aislado, comenzó a escribir un diario personal. En una entrada fechada el 2 de octubre, escribió: «Estoy empezando a entender por qué los demás se fueron. Esto ya no se trata de ciencia, se trata de fe, de intuición, de aceptar que no tenemos control. A veces me pregunto si Nkosi y Nandi encontraron un lugar donde nosotros no podemos entrar, un pliegue, un respiro fuera del mundo». Las autoridades finalmente intervinieron. Ordenaron cerrar el proyecto y sellar el acceso al sector donde ocurrió la desaparición. Declararon la zona como espacio de conservación restringida debido a condiciones ambientales inestables, un eufemismo para no reconocer que no sabían qué estaba ocurriendo. Hendrik fue llamado a una última reunión en Johannesburgo. Allí, frente a una comisión de expertos, presentó sus hallazgos con dignidad, pero sin esperanza. Nadie quiso escuchar las hipótesis más inquietantes. Uno de los evaluadores le dijo en voz baja: «Prefiero pensar que los cazadores furtivos se los llevaron, me deja dormir mejor». Y así, el caso fue archivado. Durante años, nadie volvió a hablar de los leopardos. Los expedientes fueron cerrados. Las grabaciones almacenadas en cintas analógicas. Pongola volvió a su vida habitual, aunque algunos guías insistían en no acercarse al círculo maldito. Incluso las generaciones nuevas de biólogos evitaban hablar del caso, como si algo en el inconsciente colectivo los empujara a mirar hacia otro lado. Pero los ojos del bosque no olvidan, y en 2025, cuando un joven guía local, Sipho Ndlovu, nieto del rastreador original, decidió explorar una garganta oculta al este de Pongola, todo cambió. Porque allí, en un claro donde la luz caía como una cortina dorada, su cámara captó lo imposible. Pero antes de llegar a esa revelación, que reabrirá este caso en formas que jamás imaginarías, queremos saber qué piensas tú. ¿Crees que la naturaleza puede esconder lugares que los humanos no están destinados a ver? ¿Qué pudo haber pasado con Nkosi y Nandi que ni los mejores científicos supieron explicar? Déjanos tu teoría en los comentarios. Dale like si esta historia te ha dejado sin palabras. Suscríbete si quieres más relatos como este. Y no olvides activar la campanita para no perderte la próxima parte. Y por favor, cuéntanos desde qué ciudad o país estás viendo este video. Es increíble ver cuán lejos llega esta comunidad de buscadores de lo invisible. El 3 de abril de 2025, 44 años después de la desaparición de Nkosi y Nandi,
El guía Sifo Ndlovu, de 27 años, decidió desviarse de su ruta habitual. Había escuchado desde niño las historias que su abuelo contaba sobre los leopardos que se desvanecieron en la reserva y el lugar donde el tiempo se dobla. Aquel día, guiado más por la intuición que por un plan claro, se adentró en una garganta boscosa jamás explorada a pie, más allá del límite oriental de Pongola. Un lugar donde los mapas terminaban y el terreno se volvía leyenda. Llevaba una cámara de alta resolución, un dron silencioso y la esperanza infantil de encontrarse con algo grande. No estaba preparado para lo que vería. A las 16:38, mientras observaba en silencio una pendiente cubierta de hierba alta, vio moverse una silueta ágil, elegante, poderosa. Por un instante, pensó que se trataba de un leopardo común, pero cuando alzó el zoom, el corazón le dio un vuelco. Frente a él, a unos 30 metros de distancia, estaba un felino con un patrón de manchas que reconocería en cualquier parte. Manchas oscuras, casi negras, en un pelaje que parecía absorber la luz. Nandi. No podía ser otra. Segundos después, otra figura emergió del follaje, más corpulenta, de pelaje dorado, caminando a paso lento y seguro. Nkosi. Las mismas marcas, el mismo andar, la misma mirada que había visto en los archivos de los años 80, pero había algo distinto en sus ojos, una calma antigua, inalterable, como si el tiempo ya no los tocara. Sifo no quiso acercarse, solo observó, conteniendo la respiración, mientras los dos leopardos se alejaban juntos, sin miedo, sin prisa. Antes de desaparecer entre los árboles, Nkosi giró brevemente la cabeza, miró directo hacia el guía. Fue solo un segundo, pero esa mirada cargaba algo que Sifo jamás olvidaría. No era miedo ni amenaza, era reconocimiento. El video se volvió viral al instante. Fue publicado en una red local y en cuestión de horas alcanzó millones de reproducciones. Las marcas únicas de los leopardos coincidían con las del archivo histórico. Biólogos, conservacionistas y periodistas comenzaron a debatir. ¿Era posible que fueran los mismos animales? ¿Cómo podían estar vivos después de más de 4 décadas? La respuesta más sorprendente vino poco después. Un equipo independiente de monitoreo ambiental, con permisos especiales, logró instalar cámaras en la zona donde Sifo hizo su hallazgo. Captaron imágenes de al menos 2 cachorros adolescentes, con patrones intermedios entre los de Nkosi y Nandi. Y más impactante aún, otro par de leopardos adultos, de pelajes similares pero con ligeras variantes, también rondaban la zona. Los análisis genéticos tomados de excrementos y pelos encontrados cerca de los lugares de descanso arrojaron un dato demoledor. Compartían ADN con Nkosi y Nandi. No eran clones, no eran parientes lejanos, eran sus descendientes. La conclusión fue una sola. Nkosi y Nandi habían sobrevivido. No solo eso, habían prosperado en una región aislada, desarrollando una pequeña población nueva, sin intervención humana, sin asistencia, sin alimento controlado, sin vacunas. Habían hecho lo que los humanos jamás imaginaron posible: sobrevivir en una zona invisible, inexplorada, y devolver la vida a una especie en peligro desde el exilio del silencio. Pero, ¿cómo? Aquí comienza la niebla de las teorías, y todas son tan fascinantes como desconcertantes. La primera hipótesis es biológica. Los leopardos encontraron una microzona con recursos abundantes y sin competencia, una especie de Edén oculto dentro de Pongola, inexplorado por la cartografía humana. La vegetación densa, la geografía montañosa y las condiciones climáticas crearon una cápsula ecológica perfecta, aislada del resto de la reserva. Pero los que apoyan esta teoría no logran explicar cómo evitaron el rastreo durante décadas. ¿Cómo pudieron los collares desaparecer sin dejar rastro? ¿Y por qué ni un solo indicio, huella, sonido o señal fue detectado durante más de 40 años? La segunda hipótesis es antropológica. Algunos sugieren que la zona donde reaparecieron forma parte de una antigua ruta espiritual utilizada por los pueblos originarios de la región. Según esta teoría, los felinos cruzaron un umbral simbólico, guiados por instintos que el ser humano ha perdido. Quizás, como muchos pueblos creían,
Los animales aún saben cómo moverse entre mundos. Tal vez, dicen, el bosque no los escondió, simplemente los protegió de nosotros. La tercera teoría se adentra en lo paranormal. Hay quienes aseguran que la tormenta de 1981 no fue una simple descarga atmosférica, sino un evento energético singular que alteró el campo electromagnético de la zona. Algunos proponen que los leopardos fueron desplazados por un fenómeno espacio-temporal, un pliegue natural, que los ocultó durante años hasta que el equilibrio se restableció. Esta hipótesis, más propia de la ciencia ficción, ha ganado adeptos entre quienes vieron comportamientos anómalos en los instrumentos de rastreo. Y finalmente, está la teoría que más incomoda, que los leopardos simplemente decidieron alejarse del mundo humano, que sabían de alguna manera instintiva que debían desaparecer para sobrevivir, que reconocieron el fracaso de la conservación asistida y encontraron la forma de reconstruir su linaje lejos de nuestra mirada, que nunca estuvieron perdidos, solo estaban libres. Hoy la historia de Nkosi y Nandi no es solo la crónica de una desaparición resuelta, es un espejo oscuro que nos obliga a mirar hacia adentro. Nos recuerda que la naturaleza no necesita de nosotros para continuar, que el misterio sigue vivo, latiendo en cada rincón inexplorado del mundo, que hay lugares donde el tiempo se detiene, donde la ciencia tropieza y donde solo el silencio guarda la verdad, porque, en el fondo, lo que ocurrió en Pongola es más que una historia de leopardos, es una advertencia, un susurro del bosque que dice: todavía no lo sabes todo, todavía hay secretos que no estás listo para entender, y ahora queremos saber qué piensas tú. ¿Cuál crees que fue la verdadera causa de esta desaparición? ¿Fue un fenómeno natural, espiritual o algo más profundo que aún no comprendemos? ¿Y qué nos dice esto sobre nuestra relación con el mundo salvaje? Déjanos tu teoría en los comentarios, queremos leerte. Si esta historia te hizo reflexionar, si te mantuvo pegado a la pantalla, te pedimos que nos apoyes con un poderoso like. Suscríbete al canal para que podamos seguir contando historias como esta. Activa la campanita para que no te pierdas lo próximo. Y sobre todo, comparte este video con alguien que necesite recordar que el mundo aún guarda maravillas que escapan a nuestra comprensión. Gracias por acompañarnos en este viaje. Y no olvides, algunos misterios no están hechos para ser resueltos, sino para ser respetados.